Muy bien, vamos a continuar. Lectura y estudio del penúltimo capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Texto por Sigmund Freud, 1920-1921. Poco importa la fecha exacta. El punto es que el título del texto del día de hoy, un texto cortito, pero no sabemos hasta qué punto nos demande un grado en el interior del yo. Verán. Un texto cortito, me refiero que comenzamos en la página 122 y esto en teoría acaba en la 126. Cuatro paginitas que podríamos decir cuestión de nada, bla, 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 bli, 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 y tenemos a Freud en la palma de nuestra mano, pero no es así. Verán ustedes, queridas y queridos, el psicoanálisis no se trata de una cuestión de dominio. No se trata de, ya sé esto y lo voy a aplicar en la relación terapéutica y mágicamente, oh, ya no tienes dolencia, ya no tienes neurosis, ya la vida será color de rosa para ti y para mí. Bendito sea el Señor, aleluya. No, 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 no. No se trata de eso, queridas y queridos. Al hacer esta especie de ilustración, no pretendo yo ser ni despectivo hacia la psicoterapia, hacia la psicología, ni tampoco hacia la religión, pero sí debemos tener en cuenta que no solo el psicoanálisis, sino la figura humana es mucho, pero mucho más sencilla y al mismo tiempo más complicada, que estoy diciendo disparates, si ustedes gustan y mandan. Lo que realmente me evoca este título, un grado en el interior del yo, es una paradoja. Ajá. Si hablamos del yo como una identidad, si hablamos del yo como una estructura, un grado en el interior del yo, digo, me aproximo a estas primeras palabras como algo que en apariencia se contradice, en apariencia, pero realmente estamos hablando, por supuesto, de una obra de Freud, por supuesto, de una aproximación no lineal, sino más bien cíclica en cuanto a la identidad. Ajá. Y recordemos, el texto es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Psicología de las Masas. Ha sido un texto hermoso a mi criterio, a mi experiencia. Ha sido también una aproximación interesante y creo yo valiosa dentro de mis propias limitaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me busca? Ok. Dice el texto, dice Freud, sí, teniendo presentes las descripciones complementarias entre sí de los diversos autores sobre psicología de las masas. Abarcamos en un solo panorama la vida de los individuos de nuestros días. ¿Acaso perderemos el coraje de ofrecer una exposición sintética, es decir, cortita, ajá, chiquita, así directa? Ajá. No lo podemos hacer en vista de las complicaciones que advertimos. En otras palabras, muchos autores describen la psicología de las masas de forma diferente, inconciliable, por decirlo de una manera. Cada individuo es miembro de muchas masas, tiene múltiples ligazones de identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos. Cada individuo participa así del alma de muchas masas. Su raza, su estamento, es decir, su economía, su comunidad de credo, su comunidad estatal, etcétera. Y aún puede elevarse por encima de ello hasta lograr una partícula de autonomía y de originalidad. Estas formaciones de masa duraderas y permanentes llaman menos la atención del observador por sus efectos uniformes y continuados, que las masas efímeras y de creación súbita, de acuerdo con las cuales Le Bon bosquejó su brillante caracterización psicológica del alma de las masas. Y en estas masas, ruidosas, efímeras,
que, por así decir, se superponen a las otras. Se nos presenta el asombroso fenómeno. Desaparece sin dejar huella, si bien solo temporariamente, justo aquello que hemos reconocido como el desarrollo individual. Repito, esto es una observación de Le Bon, un psicólogo francés, psicólogo social, si mal no recuerdo, que hemos estado estudiando principalmente aquí en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en este ensayo de Sigmund Freud. Pero, dice el texto, desaparece el desarrollo individual al momento en que nos conformamos en una masa. Dice el texto. Comprendimos ese asombroso fenómeno diciendo que el individuo resigna su ideal del yo y lo permuta por el ideal de la masa corporizado en el conductor. Ajá. En este trabajo que hemos hecho, debo señalar, podemos variar el conductor por la conductora. Ajá. Tiene razones para, o tenemos razones para suponer que efectivamente es él y solo hombre conductor, pero la disposición no solo anímica, sino social de los individuos permite la corporización, permite que un ideal, permite que un valor se forme o se haga corpóreo, se haga físico en cuerpos masculinos y femeninos. Ajá. La belleza, por ejemplo. Ahorita vamos a continuar. Ajá. Pero lo asombroso, agregaríamos a manera de enmienda, no tienen todos los casos igual magnitud. En muchos individuos, la separación entre su yo y su ideal del yo no ha llegado muy lejos. Ambos coinciden todavía con facilidad. El yo ha conservado a menudo su antigua vanidad narcisista. Y aquí repito, una observación del video pasado, no debemos entender la palabra narcisismo como un concepto que pretende moralizar fenómenos que se dan al interior de las dinámicas eh, emocionales, las dinámicas anímicas. Es decir, narcisista no se refiere a, oh, tienes un problema. ¿Por qué? Porque eres narcisista. Se refiere a un periodo hipotético en el cual como niños fuimos el centro del mundo. Periodo hipotético que ahondamos en su estudio en el video pasado, donde dijimos básicamente, es tanto el periodo de mayor completud, es tanto el momento hipotético, repito, donde los niños no necesitan nada, como de mayor vulnerabilidad. Por cuanto cualquier contacto con la realidad significa para el narcisista, para la narcisista, hablando de niños, y por supuesto, niños que no son desafiados ni por la realidad ni por sus padres, cualquier contestación a un narcisista, cualquier oposición es ya una amenaza de muerte. Esto ahorita también lo estoy reelaborando ahorita. Pero, repito, entramos a una masa, el líder, la líder, se convierte en la manifestación física de una fantasía en la cual yo he depositado mi esperanza, yo he depositado mis deseos. Ajá. Aquí, repito, no pretendo moralizar y por favor no lo hagan ustedes, por favor. La formación de la masa es una manifestación afectiva, es una representación, sí, representación justo de la dinámica emocional, donde no se trata de decir o señalar a gente débil, no se trata de tampoco condenar a gente que se reúne en grupos, cualquiera de este grupo, cualquiera que este grupo sea.
desde fanáticos del fútbol hasta fanáticos religiosos. Ajá. No se trata de decir son tontos, son tontas. Se trata de identificar justamente el papel del grupo en la conformación de la vida afectiva, como los elementos que conforman al grupo, tanto los pares, es decir, los compañeros, los iguales, como los superiores, los conductores, las conductoras. Ajá. Continuamos y repito esto, ¿vale? Eh, pero lo asombroso agregaríamos, a manera de enmienda, no tienen todos los casos igual magnitud. En muchos individuos, la separación entre su yo y su ideal del yo no ha llegado muy lejos. Es decir, en muchos individuos no están buscando la corporización de su ideal. No están buscando a un sujeto, hombre o mujer, que pueda ser para ellos el conductor, la conductora, quien sea la autoridad. Ajá. Ambos coinciden todavía con facilidad. El yo ha conservado su antigua vanidad narcisista. Aquí podríamos decir, justo para que veamos que no se trata de condenar ni una postura ni la otra. Es que tú eres tan completo, eres tan perfecto o tan perfecta que no necesitas de nadie. Y bueno, solo vas a morir, sola vas a morir. Ajá. ¿Por qué? Porque no estás buscando a nadie. Ujú. Y cada persona que se acerca a ti, cada persona que se somete a tus propios caprichos, termina siendo aplastada por ti o aplastado por ti. Vanidad narcisista. Ajá. Para que veamos que el doctor Freud está, digamos, lo más imparcial posible. No se trata ni de una unidad fanática, ni de un fanatismo grupal, dice el texto. La elección del conductor se ve muy facilitada por esta circunstancia. Muchas veces solo le hace falta poseer las propiedades típicas de estos individuos, con un perfil particularmente nítido y puro, y hacer la impresión de una fuerza y una libertad libidinosa mayores. Entonces transigue con él la necesidad de un jefe fuerte, revistiéndolo, revistiéndolo con el hiperpoder que de otro modo no había podido tal vez reclamar. Los otros, cuyo ideal del yo no se habría corporizado en su persona en otras circunstancias sin que mediase corrección, son arrastrados después por vía sugestiva, vale decir, por identificación. Es decir, hemos localizado a un líder y al mismo tiempo que depositamos sobre él o sobre ella. Aquí saben que en cuanto a la posibilidad de una lideresa, de una líder, pienso en los colectivos feministas y justamente en la imposibilidad de la unión dentro de un solo, ¿cómo decirlo? Una sola corriente de pensamiento. Ajá. Esto, repito, no soy ni feminista ni antifeminista, pero se manifiesta en absolutamente todas las corrientes de pensamiento, desde político, religioso, ¿qué más? Filosófico, pensaría yo, incluso científico. Ajá. Tenemos una corriente que se divide en escuelas, por decirlo así. Ujú. Ahorita no recuerdo cuántas formas de feminismo hay, pero justamente estos grupos formados principalmente de mujeres tienen no a un líder hombre, sino a una líder femenina, mujer, ajá, que por supuesto es quien representa la corporización, el haber corporizado, el darle el cuerpo a un valor, a un ideal, ajá,
hecho que, por supuesto, refuerza el narcisismo entre sus miembros. Pero ahorita vamos a continuar. Ajá. Y es curioso también aquí, repito, no estoy haciendo una crítica al feminismo, a mí realmente no me importa el feminismo, pero pensaría que es un narcisismo ubicado en el dolor, igual que el comunismo, ¿eh? El comunismo como una antítesis del capitalismo, el comunismo, pues sí, como una especie de eh, victimización de ciertos estratos económicos. Pero ahorita voy a detener aquí mi comentario para regresar al texto, ¿vale? Eh, He dejado subrayado este texto para detenernos en aquellas frases, por ejemplo, libertad libidinosa mayores. Libertad libidinosa no puede entenderse como una, ¿cómo decirlo?, promiscuidad sexual, ¿vale? Libertad libidinosa, entendido en el contexto que hemos estado abordando, es la libertad irrestricta de amar y de odiar. Ajá. Eh, Hace poco tuve un contacto con una persona que realmente me dejó muy, ¿cómo decirlo? Mm, Me dejó intrigado, es la palabra correcta. Yo no supe decir si tenía alguna, eh, alguna enfermedad cerebral orgánica o era muy fanática de un pensamiento político. Y aquí le soy sincero, para el caso dio lo mismo. La atendimos, era una mujer, fue, eh, fue atendida con mucha paciencia, tanto por su servidor como por otras personas, que ahorita no entraré en detalle, pero sí, la impresión que me dio ella fue de que yo no pude saber si tenía ella un problema neurológico o, eh, o puede ser que las dos cosas sean correctas, que la libertad libidinosa que ella exhibía se daba permiso de atacar incluso físicamente a los demás. Y digo, yo fui bastante defensivo con ella y me procuré también defender a las personas que paradójicamente estábamos ahí para servirle. Eh, Busqué defender, digamos, como su interés y era muy curioso, como si ella misma se estorbara al momento de querer llevar a cabo un acto de ella para ella. Pero en esta interacción que tuve con esta persona, con una libertad libidinosa muy evidente, desde el principio, la libertad de decirnos, eres un X, por supuesto, insultos, eres un Y, eres una, bla, 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 atacaba, de hecho, principalmente a mujeres. Una mujer atacando a mujeres. Ajá. Quiero, quiero que, quiero presentarles esa como una libertad libidinosa. Ajá. No una situación de amor, no una situación, digamos, de seducción, sino potencialmente una persona muy peligrosa. Ajá. Entonces, y esto es curioso como al momento de acercarnos a una persona, la transgresión de límites que normalmente podríamos encontrar lleva a dos posibles desenlaces. Número uno, la separación, el aislamiento de aquella persona que podría ser peligrosa. O número dos, que tomemos a esa persona justamente como una corporización, una manifestación, que nuestro ideal de transgresión de aquellos límites impuestos por el contacto cotidiano, es posible que alguien los transgreda
sin que tenga consecuencias funestas para él o para ella. Ajá. Entonces, transigue con él la necesidad de un jefe, revistiéndolo con el hiperpoder que de otro modo no había podido tal vez reclamar. Los otros, cuyo ideal del yo. Miren, es que es muy cercana la línea que separa al líder del criminal. Y esto, por supuesto, lo digo apelando a mi primera tesis. Ajá. Mi primera tesis, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1, lo encuentran en Amazon. También tengo que empezar a dejar el link en la descripción de los videos, porque estoy citándome mucho. Dice el texto, repito, los otros cuyo ideal del yo no se habría corporizado en su persona en otras circunstancias, sin que mediase corrección, son arrastrados después por vía sugestiva, vale decir, por identificación. Es decir, es verdad, él o ella tienen una función, él o ella tienen razón, pero no lo vi hasta que tú me lo dijiste, tú en quien he confiado, es decir, a veces el camino para que una persona acepte a otra como su líder o como su lideresa es la identificación o es el compartir tiempo con, digámoslo así, otro creyente. Ajá. Vamos a continuar. Según discernimos, lo que pudimos aducir para esclarecer la estructura libidinosa de una masa, se reconduce a la diferenciación entre el yo y el ideal del yo, y al doble tipo de ligazón así posibilitado, identificación e introducción del objeto en reemplazo del ideal del yo. Aquí me he estado deteniendo mucho por estas palabritas. Freud las usa como si fueran cualquier cosa. Ajá. Pero lamento decir que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del psicoanálisis, las palabras que usó Freud fueron malversadas, fueron mal interpretadas. No diré mi interpretación es la única, no, no, no. Pero sí vino, por ejemplo, Eric Fromm, vino, por ejemplo, la enseñanza también de Carl Gustav Jung, vino un montón de cosas que ahorita, por ejemplo, en México, hablando específicamente de mi cultura, se habla a veces de la conciencia como una forma de evangelización. Ajá. Se habla a veces de la conciencia como una forma de metafísica. Y al menos en México, muchas de las terapias tienen también terapias psicológicas, terapias o tratamientos brindados por profesionales, tienen mucho un corte místico. Ajá. Esa no era la identidad, la identificación. Esa no era la intención del doctor Freud. El doctor Freud está hablando de estructuras hipotéticas. Ajá. Está hablando de posibles aproximaciones teóricas. Ajá. Hablando de ello, lo he dicho una y otra vez, podemos hablar de una identidad, podemos hablar de las formas a través de las cuales, como seres humanos individuales, nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, con el mundo. Ajá. Un ideal del yo, estamos hablando específicamente en este punto de la historia del psicoanálisis, como el fruto de nuestra relación con nuestros cuidadores. Estoy teniendo cuidado de decir cuidadores y no padres. Ajá. Porque, ¿qué tal? ¿Qué tal si yo tuve un padre alcohólico? Él sería mi ideal del yo, ciertamente. Pero, ¿qué tal si junto con mi padre alcohólico yo tuve un abuelo carpintero? ¿Quién sería mi ideal del yo? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más trabajador? ¿Quién tiene más verbo? ¿Quién me enseñó a conquistar mujeres? ¿Quién? Ajá. Hablamos en el ideal del yo no de una figura específica, ajá, sino en la formación de valores subjetivos. Es decir, el ideal del yo
no es un ideal del yo moral, no es una estructura que pretende decirle al individuo, esto es lo bueno del mundo. No, esto es lo bueno para ti. El ideal del yo no quebranta el principio del placer. El ideal del yo no es, al menos no en esta primera aproximación, una moral universal. De hecho, no, ni aquí ni en ningún momento de la obra freudiana. Entonces, ideal del yo es ideal del yo. Ajá. Les he puesto padre alcohólico, abuelo carpintero, para decirles, por ejemplo, yo, como hombre, mi papá me enseñó cómo hablar, a pesar de que era alcohólico, y mi abuelo me enseñó a trabajar, a pesar de que era odioso, por ejemplo, machista, misógino, por ejemplo. Ajá. Y esto no es ejemplo mío. Mi papá ni es alcohólico, ni mi abuelo era carpintero. De hecho, mi abuelo era albañil y mi papá es médico. Pero, regresando al texto, lo que pudimos aducir para esclarecer la estructura libidinosa de una masa se reconduce a la diferenciación entre el yo y el ideal del yo. Es decir, ¿estoy buscando algo? Si yo estoy buscando algo, puede ser que encuentre a un amigo, a una amiga, que formen parte de un grupo. Y justamente al entrar en contacto con ese grupo, pueda yo descubrir a gente muy interesante. Eso en caso de que yo esté buscando a alguien o algo. Continúa el texto. Y al doble tipo de ligazón así posibilitado. Identificación e introducción del objeto en reemplazo del ideal del yo. Es decir, amigo, amiga, ven, te invito al grupo de estudio de X, Y o Z. O bien, mira, este canijo que encontré en redes sociales, vaya que es listo, ¿eh? Interesante. Le doy seguir, suscribirme, campanita. Quiero las notificaciones de este canal. Sí, claro, ¿cómo no? Ahí está. Ajá. Continúa el texto. Como primer paso de un análisis del yo, esta hipótesis, la existencia de un grado de esta clase en el interior del yo, tiene que demostrar su justificación poco a poco, en los más diversos campos de la psicología. En mi escrito, y aquí está, doctor Freud, ya lo vi, ya lo vi. Verán, psicología. ¿Por qué dice psicología y no psicoanálisis? Dice psicología por el empeño de conquista de Freud hacia, ¿dónde está? ¿Dónde está? La obra de Le Bon. Le Bon era psicólogo, no psicoanalista. Pero a Freud le gustó la obra de Le Bon porque a Le Bon se le ocurrió hablar de algo inconsciente antes que a Freud escribiera su interpretación de los sueños. Y la formación de Le Bon sobre lo inconsciente, las palabritas inconsciente en Le Bon, la palabrita inconsciente en Le Bon, tenía mucha concordancia, coincidía en muchos conceptos con Freud. Ajá. Pero, entre otras cosas, Le Bon no distinguía una sexualidad infantil, es decir, la conformación justamente de una realidad subjetiva comandada por el principio de placer. Y tampoco Le Bon había padecido al desgraciado de Jung y al consentido de Adler. Por eso, una breve mención implica una introducción, sin duda, de la historia personal en un contexto más vasto. Por eso, aquí Freud empieza nombrando la psicología, no el psicoanálisis, y continúa. En mi escrito Introducción del Narcisismo,
Reuní todo el material patológico utilizable en apoyo de esta separación. ¿Cuál separación, doctor? A ver, a ver, a ver. El yo y el ideal del yo. Acá arriba nos dice, bueno, es que es posible que eso esté unido. Ajá. Es decir, puede ser que una persona no necesite emocional, económica, afectiva o socialmente de alguien. Ajá. Puede ser. No, perdón. Ahorita ahí me vino algo, pero eso no lo voy a decir en cámara. Entonces, puede ser que una persona sea completa y absolutamente uno, su yo, su identidad y su ideal del yo. Podemos decir, no busca nada, o también podemos decir, yo me soy suficiente para mí mismo. Ajá. Es una declaración completamente narcisista. No necesito de nadie. No necesito ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni pareja, ni trabajo. Yo me doy trabajo a mí mismo, por ejemplo. Ajá. Y sin embargo, lo que vemos, esta separación, es algo mucho más real. Ujú. Tengo amigos con los cuales yo disfruto su contacto, con los cuales yo puedo pasar una tarde viendo una película, platicando, jugando, X, Y o Z. Ajá. Y también puedo yo reconocer a gente que tiene más cualidades que yo, de la cual puedo favorecerme. Ah, bueno, pues me acerco a ellos de una forma u otra. Ujú. Ahí hablamos justamente de una separación. El yo con mi ideal del yo. Ujú. Soy capaz de reconocer a gente valiosa y al mismo tiempo yo reconozco mi propio valor. Ajá. Pero cabe esperar que una ulterior profundización en la psicología de la psicosis mostrará que su importancia es mucho mayor. Repárese en que el yo se vincula ahora como un objeto con el ideal del yo desarrollado a partir de él. Ahorita regresamos a eso. Voy a terminar este párrafo. Y que posiblemente todas las acciones recíprocas entre objeto exterior y yo total que hemos discernido en la doctrina de las neurosis vienen a repetirse en este nuevo escenario erigido en el interior del yo. Me lleva, doctor Freud. Verán, no es difícil. Ubiquémonos en un contexto. Psicosis. Si ustedes no tienen alguna referencia, es como vivir en un sueño, o más bien vivir en una pesadilla. Todo es y no es. Ajá. No sabes en qué momento, por ejemplo, el mouse va a explotar. Por ponerles un ejemplo, mi mouse no va a explotar, ningún mouse puede explotar, pero en la psicosis, y aquí yéndome a una interpretación de la psicosis conforme a la interpretación de los sueños, se trata de un intercambio casi infinito de valores entre las representaciones, entre las imágenes, entre los pensamientos. Todas las abstracciones hechas adquieren una libertad particular en la cual es como si todo lo vi, todo lo concreto pierde su valor para convertirse en una especie, voy a usar esta palabra, de demonio. Ajá. Ahorita estoy tratando de verbalizar
el contacto de un psicótico con la vida, con la realidad. Ajá. Sin duda yo no soy psicótico, por eso también me dificulta mucho plantear esta situación sin recurrir a una receta. Ajá. Ahorita me aproximé a la interpretación de los sueños y la relación entre el sueño con la libertad, dicho teóricamente, de investidura, con la libertad justamente manifestada en estos fenómenos. Se me ha olvidado, interpretación de los sueños, condensación y desplazamiento. Hay otro fenómeno también característico de la formación del sueño. Es no, se me olvidó. Condensación y desplazamiento habla justamente de los fenómenos a través de los cuales se conforman los sueños, pero también donde vemos cómo al tomar elementos, estos podrían adquirir cierta vida en nuestro mundo interno, de forma tal que sustituyéndose los unos por los otros, para que el que percibe podrían tornarse en elementos muy grandes, muy pequeños, cargados con afectos de forma justamente inconsciente. Yo creo que ahorita me regreso al texto, porque hablar de psicosis es hablar de un fenómeno tan sencillo que justo me estoy atropellando. En la profundización, perdón, repito esto, cabe esperar que una ulterior profundización en la psicología de la psicosis mostrará que su importancia es mucho mayor. Material patológico, introducción del narcisismo, psicosis. ¿Cómo podemos entender esto? El yo se vincula ahora como un objeto con el ideal del yo, desarrollado a partir de él. Todas las acciones recíprocas entre objeto exterior y yo total que hemos discernido en la doctrina de las neurosis, viene a repetirse en este nuevo escenario erigido en el interior del yo. Mm. La. Hablamos de un yo total, vamos a partir de ahí, como la unidad entre yo e ideal del yo. Ajá. Hablamos, por supuesto, de que no nacemos con un ideal del yo. El ideal del yo se forma a partir de las experiencias que tiene el yo con su mundo, con su realidad específica. Ajá. Les he puesto el ejemplo, papá alcohólico, abuelo carpintero, pero no solo hay papá, abuelo, mamá, hermano, hermana, tío, vecino, maestro, etcétera. Ajá. Dentro de todo esto, lejos de conformar una moral única, hablamos de un principio de placer justo como el eje rector de la actividad anímica. Uh-huh. Ideal del yo se refiere específicamente a los caminos por los cuales ese yo pudo encontrar satisfacción física, real o imaginaria. Con física me refiero a real, ¿vale? Real o imaginaria en la gente a su alrededor. Por ejemplo, cuando les he dicho, mi papá me enseñó a hablar, no quiere decir que el papá se haya sentado con el hijo a decir, tú tienes que decir esto, tú tienes que hablar de esta manera. Ajá. Simplemente el hijo lo vio. Y el hijo fue tomando del padre su ideal en algo.
Entonces, descomponiendo este ideal del yo, no como una figura específica del mundo social, ajá, eh, podemos decir, y esto es también, creo yo, bello, el ideal del yo como una manifestación del deseo infantil. Escuché un perrito llorar ahorita, en esta pausa. No logro identificar si es un llanto de dolor por algo físico o es eh, una manifestación emocional. Vaya, no es, si no está corriendo peligro ese perrito. No tengo vecinos violentos, pero los accidentes pueden pasar y no tengo a mi perrito, por eso me preocupé. Eh, Ahorita ya no lo escucho llorar al perrito, creo que ha sido simplemente un llanto pasajero. Pero regresando al texto, el ideal del yo como la manifestación de un deseo infantil, como la manifestación justamente de aquello que no fue, de aquello que permaneció en el deseo. Para más referencias sobre el deseo, véase aquí en este canal la lectura y estudio que hicimos de Más allá del principio de placer. Entonces, repito, tenemos que partir de la observación de que el yo se vincula, se relaciona como un objeto con el ideal del yo. Es decir, yo me evalúo a mí mismo conforme el deseo que deposito en mi persona. Ajá. Y que posiblemente todas las acciones recíprocas entre objeto exterior y yo total que hemos discernido en la doctrina de las neurosis vienen a repetirse en este nuevo escenario erigido en el interior del yo. Aquí le soy sincero, siento que algo se me escapa. Es que no quiero adentrarme en la doctrina de las neurosis. Sí, me he atropellado en este video tratando de representar la psicosis. Hay un texto que creo que no hemos leído sobre el principio de realidad en la neurosis y la psicosis. La pérdida del sentido de realidad en la neurosis y la psicosis. Ajá. Aquí también es importante señalar cómo a lo largo de la historia de la psiquiatría, la realidad se ha convertido no en un contacto del sujeto con el mundo, sino en una propiedad exclusiva de los psiquiatras. Ajá. Fue un efecto, digamos, secundario de este empeño de conquista que hizo Freud sobre la psicología. Al no reclamar la psicología completa para sí mismo, el doctor Freud dejó abierta la posibilidad de que alguna disciplina, que en este caso fue la psiquiatría, no fue la psicología, reclamara el dominio de la realidad. Eso ocurrió lamentablemente, doctor Freud. No creo que usted lo haya calculado, pero a lo largo de la historia de la salud mental, algunos psiquiatras formaron criterios que solo uno u otro psiquiatra podía compartir, la llamada monomanía. Ajá. Ahorita el doctor Freud hace uso del recurso de la patología para describir psicosis y posteriormente neurosis, pero al morir Freud, justo viene un movimiento histórico, científico, cultural que se denominó la antipsiquiatría. Ajá, búsquenlo. La antipsiquiatría justo fue una forma de oposición ante ese aparente dominio que la psiquiatría trató de imponer hacia lo que Freud llamó principio de realidad. Ajá. O bien la realidad misma. Cuando les he hecho la mención
de términos morales fue justamente parte de la historia de la psiquiatría y continúa siendo parte de la historia de la psicología. Ajá. Les he hablado que soy profesional de psicología aquí en México y como en México al menos hay un conjunto de discursos que pretenden imponer nuevos valores morales, nuevas formas de medirse a la población. Por ejemplo, autoestima, resiliencia, ¿qué más? ¿Qué más? Codependencia. Ajá. Esto ya no, el último que voy a hacer mención es el de toxicidad. Ajá. Buscando relaciones sanas. Ajá. Es así como muchos colegas del campo de la psicología se insertan en una demanda económica y social también, política, que pretende decir, bajo todas estas ofertas, tú no sabes cómo vivir, pensar o hablar. Ajá. Tú tienes que aprender de mí un conjunto de herramientas para ser bueno en la vida, para ser sano, para tener, entre comillas, salud mental. Ajá. Y repito, esto no es una condena a la psicología en general, a la disciplina psicológica. Es la forma en la cual muchos psicólogos se insertan justo para hacer una vida económica. Pero, y repito, esta no es una crítica mía, tengo yo mi propia crítica a la psicología. Aquí lo que estoy exponiendo es el problema que genera esta clase de ofertas en un campo económico y político. Uh-huh. Y lo que estamos viendo aquí es que parte de la responsabilidad de esa psicología, digámoslo así, positivista, recae en Freud. Parte, no toda. Uh-huh. Porque lo cierto es que lo que he tratado de enfatizar en esta lectura es que Freud no construye valores morales. Freud no llama al narcisismo como una enfermedad. Freud llama a la psicosis y a la neurosis de acuerdo a su propio contexto histórico, de acuerdo, digámoslo así, a la ciencia que él vivió como cuadros patológicos, como enfermedades mentales. Ajá. Cuando Freud fue médico, no se sabía exactamente cómo se formaba una neurosis. El trabajo de Freud fue darle herramientas a su comunidad médica para determinar así se hace una neurosis y así se puede intervenir en una neurosis, también cuidándonos a nosotros como médicos. Ajá. Para el año 2023, repito, las psicosis existen como cuadros clínicos, las neurosis ya no existen, existen como un cuadro histórico, un cuadro mental, una enfermedad mental, pero que ya no aparece en los manuales diagnósticos actuales. Ajá. Hablo de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, volumen 11 o edición 11, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5. Ajá. Ya no hay neurosis en ninguno de los dos. Creo que en el CIE-10 se tiene más, todavía se consideran algunas neurosis, pero no estoy seguro. Ahorita la verdad ya tiene rato que no lo reviso. Por supuesto, esto lo pueden revisar ustedes. El punto es que hasta donde yo tengo conocimiento, eh, el psicoanálisis impactó en las comunidades médicas, en las cuales ellos, las comunidades médicas, para librarse de la influencia del psicoanálisis, justo borraron de sus manuales diagnósticos los cuadros clínicos neuróticos. Ajá. Pero el hecho de que no se tenga el cuadro clínico no quiere decir que las condiciones físicas, emocionales y sociales que describen a la neurosis no existan. Se presentan, pero tienen otros tratamientos, tanto médicos como sociales, podríamos decirlo. Ajá. Entonces, repi repitiendo esta parte del texto, tal vez no en su totalidad,
podría decirles que desde la interpretación de los sueños se habla de una realidad con la cual ni neuróticos ni psicóticos tienen un contacto pleno. Si les he descrito la psicosis como una posibilidad humana en la cual nosotros convivimos, lo voy a decir así, como si el micrófono me pudiera hablar, como en una situación de la fantasía más loca que se les pudiera ocurrir. Con la neurosis está el problema del deseo. Si bien en la psicosis podríamos también concebir deseos del psicótico, de la psicótica, la neurosis podría decir, bueno, no es lo que es lo que yo quiero ver. Algo imposible de decir en el psicótico. Si les he dicho, el micrófono me habla, sabemos que un micrófono no puede hablar, no tiene los componentes necesarios para emitir un sonido. Ajá. El neurótico podría decir, no es que el micrófono vaya a hablar, ajá, pero sí puedo decir, la bocina habla, como una forma de decir, la bocina emite sonidos. Uh-huh. El neurótico podría en un momento dado incurrir en el error. Para el psicótico no existe la posibilidad del error. Esto ya lo profundizaremos más en este texto, la pérdida del sentido de la realidad en la neurosis y en la psicosis, creo que está en este mismo volumen. Pero tratando de acercarnos a estas posibilidades, digamos como relaciones con la realidad, y señalando, por supuesto, que la realidad no es una cuestión médica, sino es una cuestión subjetiva. Es decir, ustedes viven su mundo, yo vivo el mío, y en eso podríamos decir, no hay locura y al mismo tiempo es lo que permite la locura. Un psicótico, ¿cómo podemos justamente asociarlo con esa categoría de la locura, con esas palabras? El psicótico es loco dentro de una comunidad, mientras que la mayor parte de los individuos dentro de una comunidad serán neuróticos, porque serán capaces de distinguir lo que ellos desean de lo que es, incurriendo de vez en cuando en errores, en malinterpretaciones, mientras que el psicótico, por su incapacidad de hablar al respecto de sí mismo, de sí misma, podrá cometer actos pondrán en entredicho su propia seguridad y la seguridad de las personas que lo rodean, que la rodean. Ajá. Un psicótico, entre otras cosas, no puede colocarse en el lugar del otro. Ajá. Mientras que un neurótico sí. Vamos a continuar, ¿vale? He hablado acerca de este ideal del yo como una relación del individuo con su historia. Todas las acciones recíprocas entre objeto exterior y yo total. Objeto exterior. Ajá. Es aquí donde podemos señalar parte del principio de realidad, parte, doctrina de las neurosis. Vienen a repetirse en este nuevo escenario erigido en el interior del yo. Aquí también siento que el doctor Freud se atropella un poquito, realmente no mucho. Ajá. Es que a veces parecería que
Estamos completamente versados en esto. Y aquí les recuerdo, Freud no tenía la intención ni de atropellarse, ni de tener la necesidad de hacer diccionarios especializados. Ajá. Les invito, por supuesto, a leer todo Freud buscando el rastro del amor. Es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Un psicótico, por definición, jamás podrá amar, porque no hay un yo. Un neurótico reconoce un yo y un objeto exterior, un mundo exterior. Ajá. Vamos a continuar. Me propongo estudiar aquí solo una de las posibles consecuencias de este punto de vista, prosiguiendo así la elucidación de un problema que en otro lugar debí dejar irresuelto. Número 1. Nota número 1. Véase duelo y melancolía. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Cada una de las diferenciaciones anímicas que hemos ido conociendo supone una nueva dificultad para la función anímica. Aumenta su labilidad, no sé qué es eso, pero vamos a continuar, y puede convertirse en el punto de partida de una falla de la función, de la contracción de una enfermedad. Antes de continuar, permítanme. La habilidad, no, no la habilidad, es la habilidad. Eh, Me dice la habilidad emocional. No. La habilidad, dice Wikipedia, se refiere a algo que está en constante cambio y es probable que sufra un cambio. Aumenta su labilidad, podríamos decir, aumenta su cambio, aumenta su inestabilidad. Repito, diferenciaciones anímicas, es decir, yo en relación con mis semejantes y en relación con mi deseo, supone una nueva dificultad para la función anímica, aumenta su inestabilidad y puede convertirse en el punto de partida de una falla de la función, de la contracción de una enfermedad. Creo saber a dónde va el doctor Freud. Les he dicho, rastreen el amor. ¿Por qué? Es uno de los principales cuestionamientos del psicoanálisis. El psicoanálisis no se dedica a ser buenas personas. No es un empeño de educación moral. Para eso hay iglesias. Ajá. El psicoanálisis tampoco es un modelo de formación de seres humanos cívicos. No es una teoría del Estado. Ajá. Tampoco es el psicoanálisis ¿cómo decirlo? Un discurso que pretenda llevar la salud mental. La ausencia de sufrimiento o de dolor, puesto que tanto en el sufrimiento como el dolor hay seres humanos que pueden encontrar satisfacción. Entonces, cuando encontramos esto, me parece, es un camino a la histeria. Lo que el doctor Freud ahorita está diciendo con lenguaje muy, muy técnico es, no podemos desconocer que en nuestro contacto con otros seres humanos nos hemos de ver influidos los unos a los otros, de forma tal que podemos adquirir una enfermedad anímica, histeria o neurosis obsesiva por una cuestión tanto de sugestión como de amor, digámoslo así. La influencia recíproca
el conflicto anímico. Acuérdense, por favor, que el amor no es necesariamente una bendición, tampoco una maldición. El amor es. Aquí voy a continuar con el texto, apelando a justo, no puedo evitarlo ahorita, una realidad que me trasciende. El amor es lo que hace posible lo real. El amor es lo que nos permite señalar a un yo como a un otro. El amor justamente puede manifestarse en una falla de la función, en la contracción de una enfermedad. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Así, con el nacimiento pasamos del narcisismo absolutamente autosuficiente a la percepción de un mundo exterior variable y al inicio del hallazgo de objeto. Es decir, el objeto es el otro, lacaniano. Y con ello se enlaza el hecho de que no soportemos el nuevo estado de manera permanente, que periódicamente volvemos atrás y en el dormir regresemos al estado anterior de la ausencia de estímulos y evitación del objeto. No hacemos sino obedecer una indicación del mundo exterior que, por la periódica alternancia del día y la noche, nos sustrae temporariamente de la mayor parte de los estímulos que operan sobre nosotros. El segundo ejemplo, más importante, para la patología, no está sometido a ninguna restricción parecida. En el curso de nuestro desarrollo, hemos emprendido una separación de nuestro patrimonio anímico en un yo coherente y en una parte reprimida inconsciente que se dejó fuera de fuera del yo coherente. ¿Ah? Y sabemos que la estabilidad de esta adquisición reciente está expuesta a grandes perturbaciones. En el sueño y la neurosis, eso, excluido, insiste en ser admitido a las puertas, custodiadas por resistencias, y en la vigilia y el estado de salud, nos servimos de particulares artificios para acoger temporariamente en nuestro yo lo reprimido, sorteando las resistencias y mediando una ganancia de placer. Ajá. Esto es la neurosis. El chiste y el humor, y en cierta medida lo cómico en general, podrían considerarse bajo esta luz. A todo conocedor de la psicología de las neurosis se le ocurrirán ejemplos parecidos de menor alcance, pero pasaré sin dilaciones o sin demora a la aplicación que me he propuesto. Sería también concebible que la división del ideal del yo respecto del yo no se soportase de manera permanente y tuvieran que hacerse involuciones temporarias. Wow. Digo wow porque el amor también tiene sus tiempos. El amor es. A pesar de todas las renuncias y restricciones impuestas al yo, la regla es la infracción periódica de las prohibiciones. Lo muestra ya la institución de las fiestas, que originariamente no son otra cosa que excesos permitidos por la ley y deben a esta liberación su carácter placentero. Excesos permitidos. Nota número 2. Véase tótem y tabú. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Continúa. Las saturnales, fiestas, de los romanos y el carnaval de nuestros días coinciden en este rasgo, esencial con las fiestas de los primitivos, que suelen terminar en desenfrenos de toda clase, transgrediendo los mandatos en cualquier otro momento sagrados, es decir, somos y dejamos de ser, dependiendo de ciertos tiempos y ciertos lugares. Ahora bien, el ideal del yo abarca la suma de todas las restricciones que el yo debe obedecer,
Y por eso la suspensión del ideal no podría menos que ser una fiesta grandiosa para el yo, que así tendría permitido volver a contentarse consigo mismo. Nota número 3 nos dice, Trotter, otro autor revisado anteriormente en este mismo texto, hace arrancar la represión de la pulsión gregaria. Lo que yo he dicho en mi trabajo sobre el narcisismo, volumen 14, Introducción del Narcisismo, es más una traducción a otra terminología que una contradicción. Freud citándose a sí mismo, ¿vale? La formación de ideal sería, de parte del yo, la condición de la represión. Es decir, si yo quiero ser como alguien, tengo que dejar atrás algo mío. Ajá. Regresamos al texto. Siempre se produce una sensación de triunfo cuando en el yo algo coincide con el ideal del yo. Además, el sufrimiento, perdón, miren, el sentimiento de culpa y el sentimiento de inferioridad puede comprenderse como expresión de la tensión entre el yo y el ideal. ¿Ah? Culpa, diferencia yo y mi deseo. Es sabido que hay seres humanos en quienes el talante como sentimiento general oscila de manera periódica desde un desmedido abatimiento, pasando por un cierto estado intermedio, hasta un exaltado bienestar. Y estas oscilaciones, además, emergen con diversos grados de amplitud, desde las apenas registrables hasta las extremas, que, como melancolía y manía, se interponen de manera sumamente martirizadora o perturbadora de la vida, en la vida de las personas afectadas, perdón. En los casos típicos de esta desazón cíclica, los ocasionamientos externos no parecen desempeñar un papel decisivo, y en cuanto a motivos internos, no hallamos en estos enfermos algo más o algo distinto que en las personas restantes, con las restantes personas. Por eso se adoptó la costumbre de juzgar a estos casos como no psicógenos, es decir, no son neuróticos o no tienen un conflicto interno entre ellos y sus deseos. Más adelante nos referiremos a otros casos de desazón cíclica, enteramente similares, pero que se reconducen con facilidad a traumas psíquicos. El fundamento de estas oscilaciones espontáneas del talante es, pues, desconocido. Nos falta toda intelección del mecanismo por el cual una melancolía es revelada por una manía. Y aquí, esto sigue siendo constante. Creo que se le llama trastorno límite de la personalidad. La alternancia entre manía y depresión también se llamó anteriormente trastorno maníaco depresivo. Ajá. Es decir, oscilaciones espontáneas. Y también tiene mucho que ver, ahorita he estado investigando al respecto de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ajá. Esto, por supuesto, hago mención, debo decir, sigo investigando al respecto, pero tengo la duda al respecto justamente de la conformación de estos casos. Me llama mucho la atención, le soy sincero, no tengo experiencia en análisis con una persona con estos tipos de diagnósticos. Debo decir, me encantaría. La mayor parte de mis análisis se han centrado en personas con alguna clase de uso de sustancias, desde alcohol hasta drogas ilegales. Ajá. Por supuesto, también hablando de, en general, la mayor parte de mis analizantes han sido mujeres, pero al respecto de estos cuadros clínicos que tampoco se han modificado a lo largo de la historia, ni del psicoanálisis ni de la psiquiatría, sería muy interesante. Espero en un futuro poder compartirles algún caso de esta naturaleza. Vamos a continuar. Ahora bien, estos serían los enfermos para quienes podría ser válida nuestra conjetura, a saber, que su ideal del yo se disuelve temporariamente en el yo
después que lo rigió antes con particular severidad. Es decir, el dolor como una forma de satisfacción del ideal del yo. Dado que yo no me he puesto a estudiar, pues me enfermo. Y así me castigo. Y así puedo vivir con relativa tranquilidad después de yo mismo faltar a mi promesa de estudio. Por ejemplo, retengamos para evitar oscuridades. Es decir, vamos a repetir y todavía tenemos una página por delante. Dice Freud, sobre la base de nuestro análisis del yo es indudable que en el maníaco, yo e ideal del yo se han confundido. Ajá. Es decir, en aquello que los cuadros clínicos que tenía Freud, recordemos, era médico. Ajá. Él no los dictaba, él obedecía. Ajá. Había manía, había sujetos maníacos. El yo e ideal del yo se han confundido. No hay diferencia entre yo e ideal. Yo soy quien quiero ser. Ajá. De suerte que la persona en un talante triunfal y de autoarrobamiento, podríamos llamar autoenamoramiento, que ninguna autocrítica perturba, puede regocijarse por la ausencia de inhibiciones, miramientos y autorreproches. Qué lindo, ¿no? Parece lindo, pero hay un costo. No aman y no son amados. Continúa el texto. Pero miren, también me hizo pensar en una cosa. Yo dije, hay una línea muy delgada entre criminal y líder, pero el doctor Freud se fue hacia la patología. Hay una línea muy delgada entre el maníaco y el líder. ¿Por qué? El maníaco no tiene la aprobación de un grupo. Chan, chan, chan. Mientras que los líderes sí. Continúa el texto. Es menos evidente, aunque muy posible, verosímil, que la miseria del melancólico sea la expresión de una bipartición tajante de ambas instancias del yo. Es decir, es que nadie me quiere, pues sí es cierto. Sí, ya sé, pero no tenías que decírmelo así. Es que soy un... Y el sujeto se castiga, el sujeto se abate a sí mismo, a sí misma, repito, bipartición tajante de ambas instancias del yo, en que el ideal, desmedidamente sensible, hace salir a luz de manera despiadada su condena del yo en el delirio de insignificancia y en la autodenigración, llamada por muchos psicólogos falta de autoestima o autoestima baja. Es, en realidad, queridas y queridos, un mecanismo de autocastigo. Es un empeño de autosatisfacción a través de, digámoslo así, obtener una ganancia de placer a través del dolor, a través del castigo. No es una falta de autoestima, no es que deberían quererse más, es una impotencia justamente porque en su insignificancia y en su denigración encuentran un sentido, encuentran la miseria. Y esta miseria justo las lleva o los lleva a un castigo. Y a través del castigo pueden regocijarse. Ahorita estoy reconstruyendo el texto, pero es un empeño, digamos, masoquista, en el cual ellos y ellas dan cuenta de su propio narcisismo, de su propia autocompletud, de su, digámoslo así,
también su poca necesidad por los otros. Eso es lo que molesta a muchos colegas en psicología, por lo cual recetan pastillas de autoestima. Estoy jugando, ¿vale? No hay pastillas de autoestima, no las busquen. Es que ahorita voy a continuar con el texto, ¿vale? En este juego de pastillas de autoestima. ¿Cuál es la relación entre la autoestima y la masturbación? Se los dejo de tarea. Dice el texto, solo cabe preguntarse si la causa de estos vínculos alterados entre yo e ideal del yo ha de buscarse en rebeliones periódicas, como las que postulamos antes, en contra de la nueva institución, o son otras las circunstancias responsables de ellas. El vuelco a la manía no es un rasgo necesario en el cuadro patológico de la depresión melancólica. Existen melancolías simples, algunas que sobrevienen una sola vez y otras que se repiten periódicamente, que nunca tienen aquel otro destino. ¿What? Ok, no tienen, digamos, un rasgo cíclico, entiendo. Por otra parte, hay melancolías en que el ocasionamiento desempeña un evidente papel de origen, etiológico. Ajá. Son las que se producen tras la pérdida de un objeto amado, sea por su muerte o a raíz de circunstancias que obligaron a retirar la libido del objeto. Separaciones, ¿vale? Pero aquí, sin duda, debo señalar la relación que ya se ha establecido antes, no solo en psicología de las masas, sino básicamente desde que Freud aborda la melancolía. Melancolía posteriormente se tradujo por los manuales clínicos como depresión. Ajá. Entonces, aquí nuevamente, lo que el doctor Freud hace es tratar de describir los cuadros clínicos de su época y tratar de introducirlos, pienso yo, de manera muy efectiva dentro de su propia teoría de la libido. Vamos a continuar. Una melancolía psicógena, es decir, que tiene origen en un conflicto emocional, de esta clase puede desembocar en manía y este ciclo repetirse varias veces, tal como en una melancolía en apariencia espontánea. Así, las condiciones nos resultan bastante opacas, tanto más cuanto que hasta hoy solo pocas formas y pocos casos de melancolía se han sometido a la indagación psicoanalítica. Por supuesto, véase Abraham, 1912, pero eh, me llamó la atención. Voy a buscar psicoanalistas presentes, psicoanalistas activos y sus trabajos sobre melancolía. Vamos a continuar. Hasta ahora solo comprendemos aquellos casos en que el objeto fue resignado porque se ha mostrado indigno de amor. A ver, ¿cómo? Solo comprenderemos aquellos casos en que el objeto fue resignado porque se había mostrado indigno de amor, es decir, me separo de él o de ella porque él o ella no eran dignos. Entonces se lo vuelve a erigir en el interior del yo por identificación y es severamente amonestado por el ideal del yo. Los reproches y agresiones dirigidos al objeto salen a la luz como autorreproches melancólicos. Mira, esto tiene todo el sentido. Es decir, como no la tengo a ella, porque me separé de ella, para dirigirle los reproches, reales o ficticios, reales o fantasiosos, entonces me culpo a mí por semejante acto, por la separación. Nota número 5. Dicho más precisamente, se ocultan tras los reproches dirigidos al yo propio y le prestan la fijeza, tenacidad y carácter imperativo que distinguen a los autorreproches de los melancólicos. Dice el texto, también una melancolía de esta clase puede ser seguida por el vuelco a la manía, de suerte que esta posibilidad constituye un rasgo independiente de los restantes caracteres del cuadro patológico. A ver otra vez. Mm,
Vamos a continuar. Ya estamos por acabar el penúltimo capítulo de Psicología de las Masas. Ha sido un carrusel esto. Empero, no veo ninguna dificultad en hacer intervenir en ambas clases de melancolías, las psicógenas y las espontáneas, el factor de la rebelión periódica del yo contra el ideal del yo. Rebelión periódica. En las espontáneas puede suponerse que el ideal del yo se inclina a desplegar una particular severidad, que después tiene por consecuencia automática su cancelación temporaria. En las psicógenas, el yo sería estimulado a rebelarse por el maltrato que experimenta de parte de su ideal, en el caso de la identificación con un objeto reprobado. Oh, nota número 6. Se hallará un examen ulterior de la melancolía en el capítulo 5 de El yo y el ello. Este texto todavía no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. Creo que está en el volumen que sigue. Y como verán, el capítulo 12 ya se nos asoma. El capítulo 12 creo que es de los más extensos, pero ya lo veremos. Todo a su tiempo, queridas y queridos. Ya habrá un momento cierto. Habrá un momento de encargarnos de todos los textos del doctor Sigmund Freud. Y después de Freud vendrá Melanie Klein y después Jacques Lacan. Aunque, híjole, he estado leyendo a Lacan y yo podría pasarme años comentando un solo párrafo de Lacan. Años, queridas y queridos. Por el momento terminamos. Como podrán ver, me ha tomado tiempo leer un capítulo de Freud, pero rico, rica esta lectura. Espero que ustedes compartan este placer mío, este placer de estudio, de análisis, sin duda. No es nada más leer a Freud, es leerse en Freud. Es lo que forma a los psicoanalistas. No es un asunto de entregar la voluntad al padre del psicoanálisis, es también buscar quiénes somos, porque la lectura no se queda en el libro. Es lo bello de Freud, es lo bello del psicoanálisis. La palabra vive, el amor es, y sin duda, más allá de la obra de Freud, está la vida emocional del ser humano, está nuestra vida anímica. Justamente por cuanto el amor es, el psicoanálisis vive. Por el momento es todo, chicas y chicos. Nos vemos para el último capítulo de Psicología de las Masas y el resto del volumen 18 de la obra de el doctor Sigmund Freud. Bye.